cuando yo era muy joven, en mi preadolescencia, tal vez en mi niñez, el aspecto físico mío, yo era muy delgadito y muy pequeño, hacía que fuera en parte objeto de burla de mis compañeros y de la gente cercana. Yo fui creciendo y cuando llegué a la adolescencia, el tamaño mío, mi contextura física no coincidía con mi edad y con el aspecto de mis amigos, de mis compañeros. Entonces fui víctima un poco de bullying también. Yo crecí con un problema de identidad serio porque no lograba encajar en ninguna parte, ni en el círculo social, ni en mi desempeño académico, ni en mi relacionamiento con las niñas, etc. En mí se levantó una creencia errada, un poco también basado en la forma en que fui criado en casa, y es que el poder económico o la capacidad de influencia era la que me daba mi identidad, lo cual por supuesto fue un error que me afectó por muchísimos años. Ya en la adultez yo trataba de llenar ese vacío con mis capacidades para ser productivo en lo financiero, en lo empresarial, para ejercer influencia y cosas similares. Yo me caso y empiezo a enfrentar el problema de no tener clara mi identidad como esposo. No sabía cómo comportarme adecuadamente y eso nos trajo pues unos problemas nefastos. Después de casarnos, a los 8 meses nos separamos y la razón es que yo no lograba entender cuál era mi propósito como esposo y cuál era mi identidad como esposo frente a la nueva familia que estaba conformando. Gracias a Dios, cuando nos separamos, mi esposa ya estaba en embarazo de Carlos José, nuestro primer hijo, y eso permitió que nosotros nos volviéramos a juntar, pero junto con ello pues vino el problema de que tampoco tenía claro cuál era mi identidad y mi propósito como papá. Luego no sabía cómo enfrentar ese reto y esa gran responsabilidad. Sin embargo, en otras áreas de mi vida seguía aparentemente creciendo, hasta el momento en que alguien me presentó a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Y a partir de ese momento empezó en mí un proceso donde todo empezó a ser restaurado, a ser cambiado, y sin embargo, durante muchísimos años tuve que cargar el lastre de no tener claro quién era yo y cuál era el propósito en mi vida. Era muy inquieto para leer, para estudiar, y empecé a leer y a hacer estudios de literatura que realmente no me aportaba nada. Entonces leí sobre metafísica, sobre filosofía oriental, incluso llegué a leer cosas de esoterismo, de extraterrestres, tratando de llenar ese vacío y tratando de entender quién me había puesto aquí en la tierra, cuál era mi propósito, cuál era la razón de estar acá. Era una búsqueda que llevaba a un callejón sin salida, una búsqueda infructuosa, porque el mayor error que tenía yo allí es que buscaba el propósito para mi vida desentendiéndome de algo, y es que yo tuve un creador que es Dios. Al no haber sido creado yo por mí mismo, pues jamás iba a entender la razón por la que fui creado y las razones también por las que había sido creado en este momento, en el lugar donde había sido puesto, con las habilidades y áreas de oportunidad que tenía. En el tiempo, y a lo largo de más de 15 años, Dios me ha ido formando y enseñándome que hay un propósito eterno en mi vida. Lo que yo creía que era el propósito más importante, que era producir dinero, ser un gran empresario. De hecho, mi propósito importante de vida era ser el empresario de telecomunicaciones más importante de América Latina, y hacia allá iba por ese camino. Pero eso reñía con el propósito divino de Dios. Dios me ha despojado de cosas, nos ha despojado de bienes, nos ha despojado de amistades, nos ha despojado de comodidades, pero también tengo que decir que ha restituido, porque antes de cambiar la situación nuestra, Dios quiso cambiar mi corazón, que yo pudiera comprender quién era en Cristo y que pudiera tener muy claro que Él me había hecho desde la eternidad, habiéndome planeado y habiéndome dado un propósito por el tiempo que voy a estar acá en la tierra. En ese propósito que fue siendo revelado paulatinamente por Dios, yo he encontrado que lo que Dios espera de mí es que yo ayude en la edificación de su iglesia como un maestro y pastoreando el corazón de hombres y de niños. Solamente allí es donde yo he encontrado la plenitud de la razón de ser de mi existencia acá en la tierra. Dios se ha encargado de amoldar mi corazón, de reformar mi mente, mis emociones, mi conducta y por supuesto la vida completa, cómo la percibo, cómo percibo a mi esposa,
cómo percibo a mis hijos, cómo percibo a las demás personas e incluso cómo percibo ahora las cosas que antes para mí eran importantes. Lo que antes era para mí el primer lugar, que era la capacidad de producir dinero, pues pasó por allá a una última prioridad en la fila de cosas importantes. Lo que ha hecho Dios es reformar mi corazón. Al cambiar mi corazón, al haberlo reformado, me ha permitido entender que las prioridades son diferentes. Primero está Dios, luego está mi esposa, luego están mis hijos y luego las demás cosas. Dios ha reformado mi corazón indudablemente. Yo tenía un corazón duro, un corazón egoísta, un corazón que además era soberbio y altivo. Y eso se veía reflejado en todas las áreas de mi vida, en el trato con mi esposa, por ejemplo, en el manejo de mis finanzas, en el trato hacia mis hijos, en el trato hacia las demás personas. Yo puedo decir que Dios ha hecho una gran obra a mí. Y si se trata de reformar, yo siento que el hombre que yo era antes, de ese queda apenas un pálido, muy pálido reflejo, porque Dios ha ido transformando mi corazón. Hoy día he contado con la bendición de tener un gran hombre que ha sido, como ya dije, mi mentor y mi pastor, que es el pastor Mario Santa, pero también me ha rodeado de muy buenos amigos en mi iglesia, hombres y mujeres que vibran por Cristo, hombres y mujeres que tienen una vida de testimonio tremenda. He conocido grandes empresarios que honran a Dios con sus compañías. He conocido personas aparentemente sencillas, pero que tienen un corazón lleno de pasión y amor por Cristo. Todo eso lo he encontrado en mi iglesia, en Casa Sobre la Roca. He tenido el privilegio de forjar amistades que han trascendido a lo largo de los años. No solamente yo, mi esposa hoy día sirve también en el ministerio de Roca Kids, de los niños, y me acompaña en algunas cosas de planeación del Ministerio de Hombres. A la vez sirve en el Ministerio de Mujer Integral y en otras actividades de la iglesia. Todo eso termina siendo el resultado de que Dios haya transformado mi corazón a lo largo de estos años. Hoy día para mí es motivo de alegría profunda el ver que mis hijos son fieles siervos para Dios en la iglesia donde los ha puesto. Ya son adultos los dos, pero desde muy pequeños Dios los ha tenido sirviendo en la iglesia en diferentes roles. De no haber cambiado mi corazón, de no haberse dado esa reforma, esto es darle una forma nueva a mi corazón, ninguna de esas cosas que son para mí una gran bendición hubieran sucedido en mi vida. Yo lo que puedo decir indudablemente es que Dios cambió absolutamente todo en mí cuando decidió reformar mi corazón y lo que yo era como hombre, en todos los ámbitos, como papá, como esposo, como empresario, como líder, como pastor de hombres, de niños, etc. Dios me transforma, me reformó por completo. El resultado de todo esto al final es que definitivamente yo encontré la verdadera identidad mía, entendí cuál era mi origen, por qué estoy acá, por qué Dios me hizo como me hizo, pero más importante que eso, cuál es la razón para que yo esté en este momento particular, en este lugar específico. Y es que Dios me dio una vida con un propósito particular. Al tener ese propósito, encontré que definitivamente la vida vale la pena, pero definitivamente es una vida hermosa porque hay una razón de ser. Yo tuve incluso pensamientos de suicidio porque no encontraba la identidad, no sabía para dónde iba, no sabía cuál era el camino, pasé por muchos fracasos y todo eso ha sido cubierto por el amor de Cristo y porque me ha reformado a mí y mi corazón. Yo sé que hay muchos hombres y mujeres, por supuesto, pero Dios me ha encargado el ministerio de hombres. Yo sé que hay muchos hombres que pasan por momentos difíciles. A veces piensan que lo que hacen no tiene sentido, no comprenden por qué están acá. Parece que todo condujera a un fracaso rotundo y de mi parte quiero decirles que no es así, es un engaño, que no es realidad, porque lo que el Señor dice que tiene planes de bienestar y no de calamidad para nosotros a fin de darnos un futuro y una esperanza. No existe una sola persona en el mundo a la cual Dios no le haya entregado un propósito claro. Lo que quiero es invitarla a usted, Señor, a las familias, a que se acerquen, a que si tienen la necesidad de entender un poco más por qué Dios los ama, cómo lo hace,
porque Cristo puede transformar su vida y no han hallado la salida, déjeme decirle que yo también estuve en ese callejón con pensamientos de mentira, pero hay un pensamiento real, una verdad que encuentran en Cristo y hay una vida de victoria que usted puede también disfrutar como lo he hecho yo. Quiero darle las gracias a mi iglesia, quiero darle las gracias a usted por tomarse el tiempo de escuchar este mensaje, pero sobre todo quiero darle las gracias a Dios porque estoy seguro que al escuchar este mensaje Dios va orando en su corazón. Ahora haga la parte suya, busque a Cristo, déjese ayudar y empiece a disfrutar de todas las bendiciones que tenemos cuando tenemos claro el propósito de Dios para nuestras vidas. Dios los bendiga.